Es la lección que nos tocó en la semana en la cual estuvimos nosotros estudiando. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este mensaje en esta mañana. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has hecho ver a través de los cantos y que tú, a veces tenemos un concepto equivocado de la religión, del lugar donde se debe de adorar, Señor, y a veces hasta de las personas. Te queremos suplicar que tú nos ayudes en este mensaje, Señor, a que en nuestro corazón podamos sentirnos libres en ti, Señor, que podamos sentirnos sabedores de que tú eres un Dios fiel y real y que cumples tus promesas en cada uno de nosotros. Te damos gracias por este mensaje, te doy gracias por la iglesia, Señor, que tú la bendigas y que nos ayudes a crecer si es tu voluntad. Por Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5 y en la semana nos tocó ver lo que sería los peligros de la libertad y también los peligros de la esclavitud. Acuérdate que estamos nosotros estudiando un libro que se llama La fe superficial, y esto pues nos lleva a confrontarnos a ti y a mí, nos lleva a confrontarnos a que nosotros revisemos nuestros valores. Acuérdate que hace 8 días veíamos en la predicación de Luis Enrique, veíamos estos valores de la victoria y el fracaso. Cuando tú y yo no valoramos bien o no entendemos bien cuando estamos victoriosos, ¿sí? Puede afectarnos mucho el fracaso, hermanos. O si estás en el fracaso, yo te quiero decir que si tú no sabes venir, a veces es muy difícil salir del fracaso si no tienes conceptos reales de lo que es la victoria en Jesucristo. Y hoy vamos a ver un valor muy diferente a lo que teníamos. Mira, yo la libertad, veamos los peligros de la libertad. A veces la libertad es, pues podría decir, yo estoy libre, véanme, yo estoy aquí, no estoy en una prisión, yo me puedo mover a cualquier lado donde yo quiera, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo que la libertad va más allá de lo que tú y yo podemos entender. Una cosa son los valores del mundo, los que hemos aprendido tú y yo en la familia, en la escuela, pero también son muy diferentes los valores que tú y yo estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, a través de las predicaciones. Todo y cada uno nos ayuda a que tú y yo podamos crecer y entender precisamente estos valores. Fíjate, en capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, ahí están las dos palabras que vamos a tener, que habla de la libertad y la esclavitud. Dice así: Cristo nos libertó para que vivamos, ¿qué dice? En libertad. O sea, Cristo vino con un propósito. ¿Sí? 5.1 de Gálatas. Gálatas 5.1, ¿sí? Sí, perdón, ¿qué versión está? Yo estoy en nueva versión internacional. Ahí dice: estad pues firmes en la libertad, que creo es Reina Valera, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero ser Reina Valera, ¿no? Sí, correcto. Y mira, aquí están los dos conceptos que yo tenemos. Mira, el propósito que tú y yo debemos de saber es que si tú tienes una religión, debe de tener un propósito, ¿no? Definitivamente. La religión tenía un propósito en la antigüedad, era acercarse más a Dios, ¿sí? Pero desafortunadamente el no tener este concepto claro, ¿sabes qué? Te va a alejar más de Dios, ¿sí? Vas a poner reglas. Mira, el apóstol Pablo está diciendo esto porque cuando la iglesia ya se empezó a fundar, y no solo se fundó con el pueblo de Israel, sino también el pueblo gentil, se empezaron a mezclar, ¿sí? Entonces el concepto que tenía el pueblo de Israel tenía un concepto más alto porque venía estudiando la ley, ellos tenían todo el Antiguo Testamento, y entonces, ¿qué tenía el gentil? Bueno, el gentil lo único que tenía era la fe en Jesucristo, que ellos habían abrazado la fe en Jesucristo y dijeron: nosotros somos cristianos y abrazamos. Y entonces, bien intencionados, oílo bien intencionados, pero tal vez mal informados, los hermanos judíos trataban de obligar a los gentiles y les decían: mira, tú ya eres salvo, pero mira, tienes que hacer esto, tienes que circuncidarte, ¿sí? Y tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y le empezaron a hacer unas normas, y entonces eso, lejos de tener libertad, ¿sabes qué? Los estaba esclavizando, y entonces tiene que venir Pablo y los tiene que centrar, y precisamente qué bueno que tenemos este estudio, porque tú y yo nos tenemos que centrar. Hoy yo te puedo asegurar que la circuncisión no te afecta ni a ti ni a mí, porque aquí no estamos obligando a nada.
Pero entonces, ¿en qué libertad nosotros nos vamos a mover? Porque es bien cierto que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tiene que ser para la vida práctica, para la vida que tú y yo diario vivimos, con nuestras familias, con nuestros hijos, en la sociedad, en la escuela. De eso nos tiene que servir la palabra de Dios, nos tiene que servir. Entonces la circuncisión, bueno, nos puede tomar un ejemplo para que tú y yo podamos nosotros ahora aplicarlo a nuestras vidas presentes, como lo decía nuestro hermano Eugenio, porque lo más importante no es el futuro ni el pasado, es tu presente, hermano. Y tu presente hoy, el Señor quiere que tú seas verdaderamente libre. Así lo dijo él, en su palabra. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Pero libres de qué? ¿Libres de qué? Si la verdad nosotros no estamos en esclavitud, no estamos presos, pero ¿libres de qué? Y fíjate, porque el apóstol Pablo tenía esta preocupación de la iglesia. Nuevamente voy a leer ya en Nueva Versión Internacional. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, si ustedes ya son libres, ¿sí?, no regresen ustedes a aquellos que los esclavizó. Y mira, tú y yo por consiguiente podemos regresar a aquello que éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos del pecado y a veces nosotros teníamos buenas intenciones, pero queríamos que nuestra vida cambiara, que fuera otra. Pero desafortunadamente, ¿sabes qué? Nosotros como seres humanos sabemos que tenemos defectos y nosotros no podíamos por nosotros mismos hacer cambios. Tenía que venir algo más poderoso y ese era Jesús. Y entonces el que tú y yo volvemos a regresar nuevamente a la esclavitud del pecado, ¿sí? Porque yo, como les decía, mira, el que tú y yo estemos aquí es porque queremos ser mejores. Sí, porque queremos que nuestra vida sea mejor, que tengamos un mejor carácter, que hablemos de otra forma, que pensemos positivamente. ¿Sí? Porque fíjate, el apóstol Pablo lo sabe bien porque él vivió y va a narrar una parte de su pasado y él va a decir que la religión, oílo bien, la religión no cambia a las personas. La religión no puede hacer cambios en las personas porque mira, deja un separador ahí porque vamos a regresar aquí y vamos al primer capítulo de Gálatas, el capítulo 1 de Gálatas y vamos a ver desde el versículo 11, los versículos son 13 y 14, pero yo quiero que vayamos desde el versículo 11. Y aquí Pablo va a relatar una parte de su vida anterior, antes del cristianismo. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Él estaba predicando a Jesucristo, pero con un propósito. Dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó, ¿por qué dice? Por revelación de Jesucristo, igual que a ti y a mí. Por cómo nosotros conocimos, bueno, alguien nos compartió, efectivamente, nos compartió de la palabra de Dios, pero nosotros creemos firmemente que fue un llamado del Señor Jesús porque tú y yo lo necesitábamos. ¿Cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba mi vida antes de venir a Jesucristo? Pues era un desastre. Y eso es lo que va a decir Pablo. Mira lo que dice Pablo y va a relatar su vida en el judaísmo, en su religión, en lo que él se fundaba. Dice, versículo 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecí al judaísmo. El judaísmo quiere decir, era su religión principal del pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía que ese judaísmo en él? Fíjate lo que dice en la primera palabra, de la furia con que perseguí a la iglesia de Dios. O sea, ¿esa religión lo hacía una mejor persona? No, sino era un cristiano furioso que quería que todos creyeran como él, por eso estaba persiguiendo a la gente. Yo, cuando era en el judaísmo, ¿sí? Por eso nosotros, hoy tú lo escuchaste de parte de Anthony cuando estaba hablando de que las religiones no son tan importantes. ¿Cuál es lo más importante? Mi relación con Jesucristo, hermano. Ni es el templo, ni es la estructura, ¿no? Ni es la denominación, sino es una relación con Jesucristo, porque eso va a hacer que yo pueda cambiar, hermano. Eso puede hacer que yo pueda ser una persona mejor, porque dice Pablo, yo en el judaísmo era una persona furiosa que perseguía a las gentes, y mira, desafortunadamente yo creo que Pablo llevó mucha gente a la muerte. Pablo llevó mucha gente a la muerte, y yo creo que cuando él recordaba eso, le venía un remordimiento y dijo, pues yo era así, mira, y dice, porque ustedes ya saben, ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla, ¿sí? Alguien que era furioso trataba de destruir un movimiento que estaba creciendo y entonces en su furia él trataba de destruirlo. Fíjate, versículo 14, en la práctica del judaísmo, dice, en esa religión que él tenía, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos
Dice, con mi celo exagerado. Él era bueno en el judaísmo. Él practicaba bien su religión. Pero fíjate, no solo era alguien furioso, sino que también era una persona celosa, exagerado. Perdón. Y mira, y los temas que nosotros estamos haciendo, estamos viendo dos polos. Nosotros no queremos ser tan exagerados, ¿sí? Ni tanto en la libertad ni en la esclavitud. Gracias, vale, gracias. Estoy un poquito mal, hermano. Nosotros tenemos que saber ni en el éxito ni en el fracaso, ¿sí? Es como cuando el apóstol Pablo dice, porque he aprendido a vivir en abundancia, como he aprendido a vivir, ¿qué dice? Esto es lo que tú y yo tenemos que vivir. Esto es lo que tú y yo tenemos que saber. Tenemos que tener un equilibrio, porque mira, más adelante va a hablar del trabajo y de los que no trabajan. Ni tan trabajosos, o sea, ni tan exagerados en el trabajo que no tengas ni tiempo ni para tu familia, ni descansar, ni para la iglesia, y tampoco ni flojo. O sea, nosotros tenemos que tener un balance correcto de las cosas de Dios. Entonces se aprende, sí, porque lo dijo Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia. Se aprende, se debe de aprender, porque si tú y yo no aprendemos a vivir en la abundancia, hermanos, ¿qué pasa, hermanos? Yo lo he dicho muchas veces aquí. Yo pienso a veces como humano para saber qué pasaría si yo me sacara la lotería, hermanos. Pues créanlo que ya no me vería. De veras, humanamente yo digo, pues, Señor, pues si yo me saco la lotería, pues yo creo que hasta me olvido de los hermanos. Sí, de veras. Porque ya estaría yo pensando en yates, en coches, en casas, en viajes, porque así es el ser humano. Y si tú no aprendemos a tener cuando tenemos éxito o tenemos bienes, pues tú tienes que saber que te debes de controlar. Es calmado. ¿Qué hago con tanto dinero? Bueno, pues vamos a fundar iglesias. Vamos a preparar gente que predique el evangelio, ¿no? Porque cuando tú piensas humanamente, estos son los conceptos del ser humano, ¿sí? Pero los conceptos de Dios son muy diferentes a los conceptos del ser humano. Entonces la libertad, dice Pablo, yo era de esta forma, era así, pero ahora en Cristo Jesús yo he aprendido que debe de ser diferente. Mi vida debe de ser diferente, mi pensamiento, mi hablar, mi actuar, hermano. Tu actuar debe de ser, porque tú y yo hemos venido a ser libres, pero ¿libres de qué? ¿Libres de qué? Fíjate lo que dice, hablando ellos acerca de que el judaísmo era muy importante que la persona se circuncidara, porque era algo que lo identificaba con esta religión. Si es como si yo hoy les dijera, ¿saben qué, hermanos? Pues ahora todos tienen que hacer estas cosas que yo les digo, porque si ustedes quieren pertenecer a Betel, ¿sí? Pues tienen que hacer las cosas que el pastor debe de decir, ¿sí? Entonces todos se tienen que sujetar. Entonces sería arbitrario, sería algo que yo te estoy forzando a que tú lo hagas. Entonces ya no hay libertad, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay ahí? Ay, pues yo espero que aquí esté el Espíritu de Dios y que tú te sientas libre, hermano. Libre de opinar, libre de decidir, libre de hacer las cosas, pero conforme a la voluntad de Dios. Porque fíjate, versículo 2, y aquí es donde está el tema en donde él está tratando. Escuchen bien, yo Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y aquí quiero cambiar la palabra circuncidar y quiero ponerle que si tú eres pues muy exagerado en las cosas, ¿no? O sea, a veces nosotros somos exagerados y queremos que todas las cosas, cuando venimos a la palabra de Dios, queremos que salgan exactamente, que no nos equivoquemos, que las señas estén alineadas, que el sonido esté correctamente, y así siempre es, hermanos. ¿O nos ha fallado el sonido a veces? Sí, se nos va la luz, las piezas, el amplificador a veces no sirve, y miren, nosotros entendemos que eso no depende a veces de nosotros. Sí, son fallas técnicas, ¿sí? Así también, cuando tú y yo venimos, sabemos que traemos dificultades, traemos problemas, pero sabemos que en Cristo Jesús, mira, hay cosas que nosotros le hemos dicho, hay cosas que tú y yo provocamos, ¿sí? ¿Sí? Nuestra conducta, nuestras malas decisiones, hay cosas que provocamos, pero hay cosas que tú y yo no provocamos, pero que a veces nos afectan. Y hemos puesto el ejemplo, mira, cuando a veces uno de nuestros hijos actúa mal, ¿sí? Y que nos hablan y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? Mire, su hijo está en la delegación. Tú no hiciste nada ahí, pero ¿te afecta eso, que esa llamada te afecta? Pues claro que te afecta. O como hace rato yo platicaba con una hermana, le avisaron que su papá se cayó. Ella no hizo nada, pero ¿la afecta? Pues claro, porque tiene un gran cariño y todo lo que sucede afuera también la afecta porque es parte. Hay cosas que tú y yo no vamos a hacer y que nos van a afectar en nuestra vida. Pero hay cosas que tú y yo sí somos responsables y en esa responsabilidad tenemos que saber que tú y yo tenemos que decidir en Cristo Jesús. Mira, dice, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar
está obligado a practicar toda la ley. Y mira, y si tú y yo estudiamos, ¿quién guardaba la ley, hermanos? ¿Quién guardaba la ley? Pues había intentos de guardar la ley, pero mira, todos los intentos por guardar la ley fracasaron. El pueblo de Israel, cuando decidió, ¿sabes qué? Vamos a guardar el día de reposo. Dios en los 10 mandamientos les dijo, ¿saben qué? Acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es de Jehová, dice, y a él solo y a ese día lo vas a dedicar a él. ¿Y qué crees que pasaba? ¿Todos lo guardaban? Pues no lo guardaban. Sí, no lo guardaban. Y cuando Dios ponía los mandamientos, Él sabía perfectamente que no los podíamos guardar. Entonces, ¿para qué estaban los mandamientos? Era como un espejo. Es como un espejo que se refleja ahí. Y si tú traes un mechón atrás, pues ¿el espejo lo va a componer? No, el espejo no lo va a componer. El espejo lo único que te va a decir es que traes un mechón y que si tú no le aplanas, porque a mí me pasa así, hermanos. Yo antes de subir aquí tengo que aplanarle porque se me para aquí. Y entonces el espejo nada más me está diciendo que algo está mal, pero no lo va a corregir. Y entonces así exactamente la ley nada más era un espejo. Y ellos habían entendido que el cumplir la ley estábamos agradando a Dios. Y hay cosas que tú y yo a veces queremos hacer que pensamos que agradan a Dios y entonces ya no vivimos en la libertad. Entonces, ¿qué te esclaviza? Porque precisamente va a hablar de lo que les esclaviza. Dice, nosotros, versículo 5, nosotros en cambio, por la obra del Espíritu, mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Versículo 6, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué es lo que vale, hermanos? La fe en Jesucristo y que actúa por medio del amor. Que hace que tú y yo cambiemos, que hagamos cosas diferentes. Acuérdate ¿qué es lo que nos esclaviza hoy en día? No es la circuncisión, no es estar en prisión, pero fíjate, versículo 19, aquí mismo, 5:19. Las obras de naturaleza pecaminosas se conocen bien. ¿Y qué son? Fíjate, vamos a verlas si las tenemos ahí. ¿Ya están ahí, Mario? ¿Ya están ahí? ¿Cuál es la primera? Inmoralidad sexual, claro que sí. Fíjate, en los 10 mandamientos ya había dicho esto y sí dice, pues no desearás la mujer de tu prójimo, no vivirás en adulterio. Entonces son parte de la ley. Y ahí nuevamente Pablo dice, pues es la inmoralidad sexual, ¿no? Impurezas, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. Fíjate, arrebatos de ira. ¿Tú conoces los arrebatos de ira? Dice, pues me han platicado, hermano, pero no sé qué sean arrebatos de ira. Entonces, cuando tú ves, dices, ay, pues sí, yo creo entro en esta lista. Rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. ¿Tú conoces la envidia, hermano? Pues no, yo veo aquí que todos se les ve que son bien santos. ¿Y qué es la envidia? Pues yo creo que, hermanos, son cosas que a veces tú y yo podemos regresar cuando tú y yo no entendemos en la libertad. Dios nos liberó de todo eso. Y mira, y el escritor todavía fue más allá. Nosotros vimos a veces que vivimos de nuestras tradiciones que hacen, o que a veces queremos hacer quedar bien con las personas. Cuando tú quieres quedar bien con las personas, hermanos, ¿le podemos dar gusto? No, tú y yo lo hemos apreciado bien. Si tú haces una fiesta, hermanos, y si te sale bien la fiesta, ¿te van a criticar? Sí, te van a criticar. Y si te sale mal, pues también te van a criticar. Entonces, ¿por qué te preocupas? Yo algo que aprendí, hermanos, es que yo sé que si no se les da gusto a las personas. Entonces, y esto se llama esclavitud. El que querer agradar a otros me esclaviza hacia las personas porque yo les quiero agradar. Y ¿sabes qué? Nunca voy a poder agradar a todos. Eso yo lo aprendí. No podemos nosotros agradar a todos y al único que tenemos que agradar y preocuparnos es por agradar a Dios. Y es lo que va a decir Pablo. Y fíjate, dice, ustedes, y eso a veces nos pasa a nosotros cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a la palabra de Dios, dice, versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Fíjate, ellos estaban caminando bien. Y esto es una imagen clara de las iglesias y de los congregantes, hermanos. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, nosotros empezamos bien, empezamos a caminar bien. Pero conforme vamos caminando, hay cosas que nos empiezan nuevamente y nos hacen que regresemos. El odio, el rencor, la avaricia, hermanos. Esas son cosas que te esclavizan, Y el Señor vino a que tú y yo seamos libres, que ya no tengamos que agradar a los demás, que ya no tengamos que criticar a los demás.
preocuparnos por lo que hace la gente, ¿sí? Anteriormente yo vivo en una unidad y me doy cuenta que las unidades así son todas así, hermanos. No todos viven para cada quien o todos se encierran en sus departamentos, no. Están todos preocupados por la vida de todos, hermanos. No sé si tú perteneces a un chat de tu comunidad, pero yo pertenezco a un chat y ahí yo veo cada cosa, hermanos, que el vecino ya está preocupado por el vecino de allá enfrente, que ya dejó su basura afuera, está preocupado porque salió con su perrito, y estamos más preocupados por la gente de lo demás que por nuestra misma vida. Y entonces eso te está esclavizando, porque mira, si nosotros viviéramos en otro país, podríamos tal vez predicar otras cosas que están aquí, pero algo que yo estoy seguro es que, mira, lo dijo Juan, hablando de la guerra con Israel y en Gaza. ¿Tú y yo somos afectados por esa guerra, hermano? No, simplemente nos molesta, nos indignan las cosas que están viendo, hay muerte, hay hambre, pero directamente no nos afectan esas cosas. Pero algo que sí nos afecta es el odio, es el rencor, es la crítica. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar preocupados. Tal vez, probablemente, no sé, en un futuro vendrán cosas que tú y yo nos preocupemos, pero ahorita lo más preocupante es lo que tú y yo debemos de vivir. Tenemos que agradar al Señor. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y ustedes no están viviendo así su vida. Ustedes están preocupados por otras cosas que no son importantes. Mira, cuando nosotros iniciamos en la iglesia, efectivamente, hubo un tiempo en que teníamos que darnos cuenta que quería que todo saliera perfecto, pero nos dimos cuenta que eso no le agrada a Dios. Él sabe que lo vamos a hacer de la mejor forma en que tú y yo podamos y que Dios nos da a entender, pues así lo estamos formando. Yo ahorita me daba cuenta que esta forma que estamos nosotros agarrando, este estilo de la alabanza, el de poner el pan y un cafecito, pues no todos la iglesia lo tienen, es algo que tú y yo vamos construyendo poco a poco, ¿sí? Que se va construyendo a través de los hermanos que van dando su devocional, a través de las opiniones que van dando los líderes, y digan, oiga hermano, ¿y por qué no ponemos una sombrita para que nos nos refresque un poquito más? Porque esta lámina nos acalora mucho, fíjate, y así vamos empezando a construir algo. Pero es a través, y esto no fue de la noche a la mañana, fue a través de que el Señor nos puso a nosotros, ¿sí?, a querer mejorar la iglesia, a querer mejorar nuestra vida y a querer mejorar la vida de nuestras familias, hermano. Por eso tú estás aquí, para que nuestros valores cambien, ¿sí? Porque mira, podríamos estar que tú estás en un problema y que les has orado al Señor y no se ha resuelto. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? Pues yo le sigo orando al Señor y miren, ciencia, pues yo lo único que puedo decir, ¿sabes qué? Es que tú debes de permanecer. Y tarde el Señor te va a mostrar qué es lo que tú debes de hacer. Pero algo que estoy diciendo, tú estás abriendo un camino. Mira, si tú eres el primero que has llegado al conocimiento del Evangelio, tú eres un canal de bendición. Porque mira, si es bien cierto que tu familia, tus hijos, pues no te hacen caso a la invitación de leer la palabra de Dios, pero sí ya está, hay un concepto ahí, ellos saben que tú estás leyendo la palabra de Dios, que te estás acercando a Dios, Y mira, tarde o temprano, cuando ellos tengan una necesidad de Dios, ¿a quién crees que se van a acercar? Pues a ti. Fíjate, vamos al versículo, porque ellos estaban corriendo bien, y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, 1:6, regresemos al capítulo 1 de aquí mismo de Gálatas. Y mira lo que pasa en las iglesias. Aunque Pablo se asombra, ¿sí?, de esta iglesia de Galacia, yo creo que sucede en las iglesias. 1:6, ¿qué dice? Dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse, ¿qué dice?, a otro evangelio. Mira, nosotros tienes que saber que esas es las características no solo de la iglesia, sino también de los cristianos. Tú y yo empezamos a hacer bien las cosas, pero tarde o temprano nos descuidamos nuestra vida espiritual y nosotros tendemos nuevamente a regresar a nuestra vida antigua. Nosotros regresamos a nuestra vida antigua. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, ¿sí?, estábamos acostumbrados, hechos, formados por mi familia, por la colonia en donde yo vivía, en la escuela donde yo me educaron, y esto te fue formando, ¿sí? Y pensábamos que todo era correcto, pero nos dábamos cuenta que teníamos odio, teníamos rencor, que éramos críticos con otras personas, y veíamos que esto no nos traía satisfacción en nuestras vidas. En cambio, cuando llegamos a Cristo,
nosotros empezamos a conocer buenas familias, porque a mí me pasó así, yo conocí buenas familias, buenos hermanos, y me contagiaron, y yo dije, oiga, yo quiero ser como esa familia. Sí, yo quiero ser como ese hermano, cómo habla de la palabra de Dios, cómo se dirige a las personas. Yo quiero hacer así. Y eso es la idea de que tú y yo transmitamos eso. Mira, algo que nosotros vimos importante, como decía nuestro hermano Eugenio, estamos viendo Apocalipsis, estamos viendo, bueno, no Apocalipsis, pero sí estamos viendo la profecía al final de los tiempos. Y algo que vimos, que lo más importante es saber qué va a venir en el futuro. ¿Esto es lo más importante, hermanos? No, eso no es lo más importante. ¿Sabes qué nos dijo el maestro? Por medio de la palabra de Dios, y lo tuvimos nosotros que leer, dice, hablen, porque vendrán tiempos en que los van a perseguir, ¿sí? Y ustedes no pongan en su mente qué van a decir, sino, ¿saben qué? El Espíritu de Dios les va a decir qué es lo que deben de hablar. Pero lo más importante es que, ¿saben qué? Ustedes hablen, prediquen el Evangelio, digan esto, los van a perseguir por causa de mi nombre, va a pasar eso, pero ustedes hablen. Entonces, ¿cuál es lo primordial ahí? ¿Saber las cosas del futuro? No, saber que tú y yo tenemos un compromiso con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿En la que nos llamó, hermanos? A libertad. Y entonces, ¿qué está pretendiendo Él? ¿Sabes qué? Él está pretendiendo que tú y yo compartamos la palabra de Dios. Si tú te sientes libre, hermano, si tú ya te sientes otra persona, tú te tienes que saber que hay oportunidades. Hay que saber que en Jesucristo la vida sí puede cambiar. La vida sí cambia, ¿sí? Y yo espero que el Señor haya cambiado tu vida. Versículo 13, fíjate lo que dice, 5:13. Vamos a estar, porque me gustaría esto sí. Porque este es nuestro llamado. A Jesucristo a esto nos llamó. Versículo 13, ¿qué dice? Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados ¿a qué? A ser libres, pero no se valgan, ¿qué dice? De esa libertad a dar rienda suelta a sus pasiones. Porque mira, cuando tú y yo no entendemos la palabra de Dios, yo lo he escuchado, hermanos. Una cosa es estar en esclavitud, ya dejamos ciertos vicios, ya tenemos estas cosas. Y miren, nosotros tenemos que ir en contracorriente. Yo agradezco a los grupos que tenemos, porque yo al menos el de mi casa tenemos al menos 2 iglesias más, ¿no? Entonces hemos dialogado y claro, ellos nos han formado de una forma, y nosotros ahora que estamos estudiando, pues decimos, miren, nosotros pensamos de esta forma, porque a la palabra de Dios así nos muestra. Porque dice el Señor que yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿qué? En abundancia. Entonces, porque anteriormente cuando nos invitaban a una fiesta, ¿qué hacíamos? No, pues es que sabe que yo soy cristiano, yo no puedo ir. Y no, al contrario, precisamente tú vas a mostrar cómo se comporta un cristiano en las fiestas, ¿sí? A darle sabor a esa fiesta, ¿sí? Entonces, a veces nos retraíamos de todas esas cosas y decíamos, no, yo creo que el Señor sí nos ha dado esa libertad, y que claro, en esa libertad tiene sus límites, que tú y yo tenemos que conocer, porque fíjate lo que dice Pablo: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero que no se valgan de esa libertad para que den rienda suelta, ¿qué dice? A sus pasiones. Entonces, ¿de qué vamos a ser libres? Mira, aquí mismo en el pasaje, yo no tuve que ir más para saber qué es la libertad en Jesucristo. ¿Sabes cuál es la libertad en Jesucristo? En el versículo 22, aquí mismo versículo 22, ahí está la libertad que da esta es la libertad que tú y yo tenemos que tener, hermano. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué dice que es? Es amor, alegría, paz, y nosotros los conocemos como los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es, el fruto del Espíritu Santo. Todo esto, ¿te gustaría vivir así, hermano? ¡Ay, qué anhelo! Sí, hermano, yo anhelo la paz, el cariño, el amor, la paciencia. La paciencia, hermanos, la paciencia. Sí, y tenemos que luchar todos los días con esto. Ayer salía yo con mi esposa y en las tardes salimos con nuestro perrito a pasearlo. Y entonces yo veía que veía una moto hasta allá, le digo, pásale, Me dijo, no, yo hasta que no pase ningún vehículo. Entonces mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Es que tienes que ser paciente. Porque a veces tú y yo nos desesperamos a veces en las cosas diarias que hacemos. ¿No te ha sucedido que no somos pacientes? Que estamos en este mundo tan agitado que nos ha convertido, nos ha hecho el mundo, las redes, la tecnología nos ha hecho que nosotros seamos rápidos, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el joven, hermanos? ¿Sabes qué busca en un aparato el joven? El más rápido. El que cuando le pique, ¿qué crees?
Yo cuando empecé en el mundo de la tecnología, para mí todo es rápido. Buscar una información, anteriormente aquellos que conocimos las bibliotecas, ¿sí conocieron las bibliotecas, hermanos? Sí. Hoy ya las bibliotecas están muriendo, las bibliotecas ya están muriendo porque ahora en el celular, ¿qué se encuentra, hermanos? Todo ahí está. Tú búscale una palabra que no encuentres, estamos en el grupo y hay una palabra que no entendemos y cuando menos yo acuerdo ya están 2, 3 hermanos buscando la palabra y nos das, en segundos nos dan el significado. Pero ellos buscan así y nosotros nos hemos dejado impermear por ese mundo de rapidez que nos hemos vuelto impacientes. Y dice aquí que si tú y yo queremos ser verdaderamente libres, dice que tenemos que tener paciencia, ser amables, ser bondadosos, ¿sí? Ser humildes y de dominio propio. ¿Qué es de dominio propio, hermanos? Muchas veces lo hemos visto aquí. ¿Qué es dominio propio? Que tú y yo podamos controlar nuestro carácter, nuestras formas en que pensamos, porque aquí lo hacemos e inmediatamente, ¿qué dice? Y hablamos. Y mira, inconscientemente a veces estamos, sin querer, estamos ofendiendo a las personas, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y cuando tú y yo venimos a poner nuestras vidas en el Señor Jesucristo y decirle, Señor, pues haz que yo haga todo esto. La misma palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que tú y yo no podemos hacer, mira, tú órale al Señor. Yo le tengo que pedir al Señor que me dé paciencia, ¿sí? Ya he avanzado. Aquí también no podrá negar mi esposa que sí ha avanzado, pero que sí, y todavía te falta mucho, Todavía te falta mucho, pero sí hemos avanzado, hermano. Y mira, yo cuando hablo en los estudios, yo les digo, mira, yo veo que las personas ya son diferentes. Yo no te concibo a ti, que ya tienes algún tiempo en la palabra, no te concibo igual, de la misma forma que antes eras. Al menos ya cambiaste algo, ¿sí o no? Ya has cambiado algo, tal vez no es lo que tú quisieras, pero ya hemos dado pasos de cambio. Yo lo he dicho, y yo lo dibujo como cuando las personas inician Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Es una institución que va a hacer, otros alcohólicos van a hacer que otra persona esté sobria, que trate de ya no depender del alcohol, ¿sí? Esto es lo que lo aprisiona, ese es el que no lo deja ser libre, ¿sí? Entonces cuando ellos llegan ahí, yo veo que sí, y he escuchado la palabra, es que ¿sabes qué? Recayó. Sí saben qué es. Y esa palabra recayó, pues yo quisiera usarla también aquí con los cristianos, ¿no? Imagínate, oye, ya tiene mucho que no vemos a tal hermano. Pues ¿qué quieres? Que ya recayó. Y ¿sabes qué? Y aunque parezca que la palabra recayó es como sinónimo de que ya regresó, como que ya se perdió, no, es un proceso que él está luchando en ese proceso, pero que en el proceso que ya iba caminando recayó. ¿Qué quiere decir? Que fue tal lo que lo estaba presionando que regresó un momento, pero de esa recaída quiere decir que va a regresar. Por eso cuando a veces me preguntan por hermanos y me dicen, no, pues ya no viene, yo digo, pues es que recayó tantito, pero yo sé que tengo la esperanza en Dios, porque dice así la palabra, porque el que es de Jesucristo, hermanos, es de Él. Y tú y yo lo que podamos hacer, mira, si lo tratamos mal, si lo criticamos, si dijimos cosas, pero si es de Dios y si es de Jesucristo, nuevamente, ¿qué vas a pasar? Él va a regresar, porque ese es su hogar, eso es su naturaleza, que el Espíritu Santo va a hacer que Él está trabajando en él. ¿Sí o no? Eso es, y va a hacer que tú y yo hagamos cambios. Mira, yo me sorprendo todos los días. Hace unos meses yo hablaba de nuestro hermano Luisito cuando él empezó a dar su devocional. ¿Le costó trabajo? ¿Te costó trabajo tu primer devocional? Sí. Dice que no. Él dice no, yo naturalito así lo di. Pero fue un proceso que él está haciendo y luego ya dio su segundo, dio su tercero. Hoy en la mañana, nuestro hermano Salvador dio su primer devocional y lo hizo muy bien. Para mí lo hizo muy, muy excelentemente. Y él se siente, y ese es un proceso porque Dios lo quiere usar junto con nuestro hermano, como a Luis, los quiere Dios usar. ¿Sí? Porque si nosotros empezamos aquí a practicar, hermanos, nosotros podamos hablarle a la gente. Sí, este es un ensayo, una preparación que Dios hace para que tú y yo podamos llevar a otros a la palabra de Dios. Porque antes no teníamos palabra, no teníamos valor, no teníamos las ideas claras de lo que era Jesucristo, Dios, su palabra, no teníamos las cosas claras. Pero Él vino para que tú y yo nos fuéramos formando poco a poco, fuéramos creciendo, fuéramos caminando.
Y así es, y a veces tenemos la recaída, pero la recaída quiere decir que estamos en el proceso de recuperación. Así es en los alcohólicos. Y cuando una persona ya es madura, mira, yo conozco que personas que ya llevan 20 años en este movimiento de Alcohólicos Anónimos, me sorprende. Y en este proceso, pues primero fueron alumnos, tuvieron su recaída, ¿sí? Después los invitaron a la plataforma, les costaba trabajo, les daba pena, les daba vergüenza decir de su vida anterior, pero tuvieron el valor. Y tarde o temprano, y cuando los encuentro 10 años más tarde, ¿qué crees? ¿En qué se convierten, hermanos? Se convierten en líderes, en personas que van al frente, en personas que dicen, sí se puede, porque yo estuve ahí tirado, ¿sí? Yo estuve esclavizado por el alcohol. Y así es, así también la palabra de Dios, hermanos. Mira que tú y yo seamos verdaderamente libres, libres del odio, del rencor. Tal vez no en otras naciones, en otros pueblos, nuestro contexto es otro, diferente. Y damos gracias a Dios, qué bueno que no es el de persecución. No sé si, y tal vez Dios nos está preparando por si llega una persecución, ¿qué tú y yo qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser valientes y decimos, Señor, bueno, pues yo te voy a seguir hasta el fin, y pase lo que pase, ¿no? Pero ahorita mientras, ¿qué está haciendo el Señor? Mientras no hay persecución, no hay más que crítica, ¿sí? Yo veo que ya está ni la crítica, o sea que se va acostumbrando la gente, ¿sí? Mira, yo estudiaba la Biblia, yo me acuerdo que cuando llegué a la unidad, pues pusimos un pescadito ahí, que todavía no se cae, ya ha durado el tiempo que ya lleva ahí. Y queríamos mandarle un mensaje a la gente que vivía ahí, decíamos, ¿sabes qué? Aquí somos cristianos. Porque dice la palabra de Dios, ya lo vimos también, el que me confiese delante de los hombres, ¿qué va a hacer Dios, hermanos? Yo lo voy a confesar delante de mi Padre, ¿sí? Pero el que me niegue delante de los hombres, ¿qué va a hacer Dios? Es algo terrible, ¿no? Algo duro, dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que tú y yo necesitamos es valor. ¿Se necesita valor? Sí, y por eso tú y yo venimos a la iglesia, porque necesitamos valor para hablarle a la gente, para decir que verdaderamente somos cristianos. Entonces, yo me acuerdo cuando, pues, tendría que salir conmigo, y la gente se acostumbra, se acostumbró a verme y todo eso. Sí supe de críticas porque, pues, yo convivía con algunos vecinos, y había un vecino, y lo he platicado muchas veces, que me decía, no, sino las cosas que se platican de usted. Y yo decía, ¿pero qué es? No, ni se las puedo decir, pero platican, platican. Ah, bueno, pues está bien. Pero mira, eso no importaba. ¿Qué es lo que importa? Es que sepan que tú eres hijo de Dios. Y que claro, te lleva una gran responsabilidad, sí, porque tú tienes que vivir en libertad. Y si tú vives en libertad, como lo acabamos de leer, que es tener alegría, tener paz, paciencia, humildad, todas estas cosas, hermanos, reflejan que tú eres un cristiano libre, ¿sí? Que estás buscando la libertad en Jesucristo, hermano. Y hay muchas cosas que efectivamente nos faltan. Yo ya les dije que me faltan, hermano. Sí, no somos perfectos. Igual la palabra de Dios dice que si alguno dice que no hay pecado en él, el tal que dice, es mentiroso. Claro, si nosotros tenemos que reconocer que hoy somos pecadores arrepentidos. Veíamos nosotros, hay pecadores arrepentidos y hay pecadores profesionales. Entonces nosotros somos ya no de los profesionales, nosotros somos ahora pecadores arrepentidos, que vamos a depender de Jesucristo. Señor, sí hicimos malas cosas, no hicimos lo correcto, pero hoy el Señor nos ha llamado a libertad. Pero esa libertad que tú y yo tenemos que saber qué es, porque hace muchos años se nos predicaba una libertad y nosotros pensamos que esa era libertad, y no. La libertad y el libertinaje, yo te quiero decir que es una línea tan delgada que tú no te das cuenta cuando tú la traspasas. Entonces, hoy tú y yo tenemos que saber que tenemos que vivir en libertad. Y entonces, como tú y yo no somos sabios, ¿qué te tenemos que decir? Señor, pues ayúdame a saber cuál es la libertad en ti. Yo hoy te quiero agradar, porque yo estoy seguro que tú quieres agradar a Dios y al Señor Jesucristo. Y la muerte es que tú y yo estamos aquí y hemos cantado. ¿Cantamos las alabanzas? Sí, y las cantamos porque las sentimos, como decía nuestro hermano Eugenio. Sí. Tenemos que saber que hay alabanzas que nos llegan tanto al corazón que, mira, hay veces que yo no las puedo ni pronunciar porque las siento. Y yo sé que Dios está haciendo la obra en esta iglesia, en mi vida, en tu familia, en mi familia. Dios está haciendo la obra en la libertad, porque Él nos vino a que seamos libres. Él vino a que seamos libres. Libres de prejuicios, de críticas, ¿sí? De aquello que nos tenía. Hoy tú y yo tenemos la capacidad, porque dice el texto que tú y yo vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo se nos dotó a ti y a mí para que podamos vivir en libertad.
Entonces, esta libertad tú y yo la tenemos que cuidar. Mira, nosotros veíamos acerca de la salvación. ¿La salvación se pierde o no se pierde, hermanos? A ver. No, la salvación no se pierde, hermanos. Pero dice el apóstol Pablo que tú y yo tenemos que cuidar esa libertad con temor, ¿sí? Y fervor. Sí, tenemos que cuidarla. Es como un regalo que se te dio, ¿sí? ¿Les han dado algún regalo, hermanos? ¿Sí? Y ese regalo, ¿cómo lo haces? Ay, llevas y lo avientes así. Como muchos hicieron cuando les dimos el Día del Padre. No espero que que lo uses y que lo cuides, porque fue un regalo. Si es algo que se te dio, pero lo debes de cuidar. ¿Si has cuidado algún regalo? Sí, algo cuando te dan algo que te gusta mucho, dices, ay, sí, este lo voy a cuidar. Sí, y no lo voy a prestar. Y así lo debes cuidar. Así es la salvación, hermanos. El Señor ya te la otorgó. No la vamos a perder, pero la tenemos que cuidar porque fue un don de Dios. ¿Te acuerdas que es un regalo de Dios? ¿Sí? ¿Tuvimos que hacer algo para ganarlo? No. Simplemente el Señor nos lo otorgó y hoy tú y yo somos libres en Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios sea Él, y nosotros hoy podemos entender que queremos vivir en esa libertad. Yo te invito, hermano, a que vivamos en la libertad que el Señor nos ha dado. Vivamos felices, contentos, hermanos, que los que tengamos. Acuérdate que se aprende, sí, estamos aprendiendo a saber cuál es la verdadera libertad, a saber cuál es la esclavitud, a saber cuál es cuando estamos victoriosos, cuando estamos derrotados y que sabemos que Dios nos va a levantar de ahí. Y entonces en este concepto, cuando tenemos este balance, hermanos, porque hemos aprendido a vivir en la abundancia, como también hemos aprendido a que vivir ¿qué? En escasez. Dios nos enseña, la palabra de Dios nos enseña y los estudios, todo esto nos enseña a crecer. Vamos a crecer, hermanos. ¿Les parece? Vamos a crecer. ¿Sí? Vamos a decirle a Dios, Señor, vamos a orar. Señor, estamos aquí, Señor, hoy en esta mañana. Y te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Así lo dice el apóstol, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra hasta nuestros corazones y verdaderamente nos hace ver qué estamos haciendo mal, Señor. Ayúdanos a saber que sí, efectivamente nuestras vidas no son perfectas, pero queremos agradarte. Haznos mejores cada día, Señor, a través de que podamos nosotros convivir con nuestras parejas, nuestros esposos, con nuestros hijos, Señor, con nuestros vecinos, con las personas que trabajemos, que verdaderamente sepan que nosotros somos libres en ti, Señor, porque tú nos has traído vida, Señor, y una vida que a veces no conocíamos, pero que hoy es una vida satisfactoria porque confiamos en ti, Señor, y aunque nuestros problemas sean grandes, tengamos problemas con nuestras familias, tengamos problemas en nuestro trabajo, Señor, tal vez tengamos hasta enfermedades, pero sabemos que en ti podemos sobrellevar todas estas cosas, Señor, que anteriormente no las hubiéramos hecho porque vivíamos a través de lo que nosotros creíamos y pensábamos, pero hoy creemos que tú nos has venido a dar vida, y nos has venido a dar vida en abundancia, Señor, y lo creemos, Señor. Yo te doy gracias por esta comunidad de fe. Bendice a la iglesia, bendice a sus familias, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar. Gracias.